pueden observar que la manosa, la silosa y la araminosa, su absorción va a ser mucho menor que la glucosa y aún mucho menor también que la fructosa. Esta es la lámina que yo les estaba haciendo referencia. Esta es la luz intestinal, este es el enterocito y este es el espacio intercelular. Miren ustedes acá, ingresa la glucosa ¿con quién? Con sodio. Del lado luminal. Bueno, también ingresa sola la glucosa. Del lado contraluminal, la glucosa pasa del enterocito hacia el espacio intercelular. Bien, no hay problema, que es lo que sucede con mayor intensidad. Pero también hay la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Miren ustedes lo siguiente. Acá que está ingresando un sodio. ¿Qué más ingresa? 2 potasios. ¿Cuánto hay? 3, positivo. Y saca 3 sodios. 3 positivos. Entonces deja electronegativo. ¿Está bien? Por eso es lo que yo decía, que vamos a ver cómo se produce ello. Recuerden que acá la glucosa está encontrando con un transportador de sodio, y por este lado está ingresando con la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Al fin y al cabo lo deja electronegativo. Acá, sigamos igual. Vean ustedes, acá hay la glucosa que está ingresando con el transportador que ya hemos visto, que es el SGLT1, ingresa el sodio y este sodio se va hacia el capilar, ¿cierto? Por la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿cierto? Y acá la galactosa, la glucosa, ¿cierto? Ingresada, va a salir hacia el lado del capilar por GLUT2. Ojo, de acá no se vayan a confundir, por favor, miren ustedes. La fructosa que puede ver, vamos a suponer que se comieron una manzana. Bien, esa manzana que ha ingresado, ingresa desde la lumen intestinal hacia el enterocito por GLUT5. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver en la lámina? Si es que ustedes tienen memoria fotográfica, unas 4 láminas atrás se les ha hecho referencia. Pero miren ustedes lo siguiente: GLUT2 transporta fructosa del enterocito hacia el capilar. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes lean, van a ver que es GLUT5, claro, porque el GLUT5 es del lumen hacia el enterocito, pero del enterocito hacia el lado del capilar ya no es GLUT5, sino es GLUT2. ¿Qué sucede cuando hay deficiencia de disacaridasas? ¿Qué es lo que les adelanté previamente cuando les hacía referencia que no había la enzima lactasa? Va a ocasionar un acúmulo de disacáridos en la luz intestinal. Y este acúmulo de disacáridos lo que va a llevar a que las bacterias intestinales van a metabolizar los disacáridos, a formar hidrógeno, metano, ahí está, ¿cierto? La formación de flatos, anhídrido carbónico y ácidos, aumentando el efecto osmótico. ¿Bien? Perfecto. Y el disacárido produce un efecto osmótico atrayendo agua para mantener la isotonicidad. Por eso cuando yo les dije, como la molécula es muy grande, va a jalar agua hacia el lumen intestinal, y eso es lo que está mencionado en esta parte de la lámina. Cuando hay síndrome de mala absorción, la acidez va a producir irritación de la mucosa intestinal, a la vez que aumenta el peristaltismo y la distensión de la pared abdominal, y finalmente la diarrea produce mala absorción de los glúcidos, lípidos y proteínas. ¿Por qué? Porque comprenderán ustedes que si aumenta el peristaltismo, no le dan tiempo suficiente al organismo para que pueda absorber esos nutrientes, y por lo pronto va básicamente a eliminarse, no el 100%, pero sí gran parte se va a eliminar a través de este tipo de deposiciones. En esta lámina, simplemente para que ustedes vean los destinos que va a tener los carbohidratos como después de su absorción. ¿Bien? El intestino va a absorber glucosa, ¿cierto? Pasa a la circulación y ese va a ir ¿hacia dónde? Hacia el hígado, pero también va hacia el músculo, el cerebro, justamente lo que les hablaba al principio, y algo que deben tener en consideración, que es importante que desde ya lo sepan. ¿Cómo
Pregunta: en el cerebro, ¿la glucosa requiere de insulina para que ingrese a estas células? ¿Alguien sabe? ¿O tiene una noción? No, en el cerebro no requiere de insulina. Imagínense ustedes qué sería del cerebro de un diabético si esto fuera así. Si requiriera de insulina, porque ustedes saben que uno de los problemas de los pacientes con diabetes es que no producen suficiente insulina. Y más aún en los diabéticos tipo 1. Entonces, ¿qué llevaría como consecuencia? Que se moriría. No habría cómo alimentar a esa neurona. Recuerden, por favor, además, que el 20% de la energía producida es utilizada por el cerebro. ¿Está bien? El cerebro requiere gran cantidad de energía. Entonces, cuando ustedes están despiertos, están durmiendo, ahora que están sentados, ¿usan energía? Sí. Usted me dice, sí, pero estoy sentado, no hago nada. Igual consumes energía. El cerebro, por más estés pensando en la clase o estés pensando en otra cosa, tu cerebro igual está usando energía. Estoy sentado y no me muevo. Mi músculo igual, ¿y tu corazón no late? Eso es uso de energía. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, por favor, ten en consideración eso. No requiere de insulina la glucosa para ingresar al cerebro. Ingresa así nomás, fácilmente. Bueno, sigamos. También hablamos del corazón, ¿cierto? Y bueno, el tejido adiposo. Todos ellos requieren de glucosa. Transporte de glucosa a la célula. La glucosa, una vez absorbida, habíamos visto, ¿cierto? Vimos la boca, pasó al estómago, intestino, se absorbió. Vimos los transportadores, ¿cierto? Enterocito, vamos hacia vena, porta, y una vez que son absorbidas, pasa a vena porta, hacia el hígado, y de ahí a tejidos extrahepáticos, como ustedes pueden haber visto en la lámina precedente. De manera tal que el páncreas es el que propicia la síntesis y liberación de la insulina. ¿Está bien? Ahora, acá hay que tener en consideración lo siguiente, miren ustedes. Cuando hablamos de la insulina cuando se acerca hacia su receptor, porque en la membrana celular hay un receptor para la insulina. ¿Está bien? Ese receptor para la insulina lo que hace es se autofosforila. Al autofosforilarse produce la fosforilación del SR1 y el SR2, que no viene a ser simplemente sino el sustrato receptor de la insulina. Si ustedes quieren ser en inglés, es el IRS1 y IRS2, y estos a su vez, cuando son fosforilados en los lugares adecuados, van a promover, porque se los voy a hacer cortito porque no pienso complicarle la vida hablándole toda la vía, ¿está bien? Simplemente decirles que estos IRS1 y IRS2 al final promueven la movilización de GLUT4. ¿Está bien? Imagínense ustedes que están dentro de la célula, esta es la parte de la célula, sale el receptor, coge la insulina, se autofosforila, me fosforila a IRS1 y IRS2 y al final, ¿qué hace? Me promueve, ¿qué cosa? La movilización de GLUT4, y GLUT4 sale por el otro lado y coge ¿quién? ¿A quién coge GLUT4? A la, si estamos hablando de la glucosa transporte, ¿de quién a quién coge? A la glucosa, pues. ¿Está bien? Entonces esa es más o menos la idea. Ahora, ojo, lo que se les he dicho resumido, ¿eh? La vía en realidad es mucho más larga. Hay una serie de compuestos ahí, factores de expresión que están en esa vía y que tienen que expresarse adecuadamente para al final GLUT4 salga. Ahora, si ustedes quieren saber eso, no se compliquen, ¿de acuerdo? Pero si a ustedes les gusta esa parte metabólica, puede ser una maestría, una especialización para que ustedes puedan entender toda esa vía metabólica. Bueno, entonces,
En el páncreas, como le dice, propicia la síntesis y liberación de la insulina ante la presencia de ¿qué? De glucosa. ¿Está bien? ¿Qué hace la glucosa? Atraviesa la membrana celular con participación de la proteína transportadora GLUT. Eso ya lo hemos visto. ¿De acuerdo? Perfecto. La insulina estimula la movilización de proteínas transportadoras hacia membranas, que es lo que les estaba explicando. ¿Sí? GLUT4. Y el proceso requiere de las fuentes de energía celular se encuentren operativas. Si las vías de energía celular no están operativas, entonces todo también se va al agua. ¿Cuál es el efecto de la insulina sobre el transporte de glucosa a través de membrana? En el cerebro ninguno. Acuérdense. ¿Recuerdan cuando les puse el caso diabético? Ahí está. La insulina no juega ningún papel ahí. En el hígado tampoco, ni el necesito menos. Pero sí tiene un papel importante en el músculo y en el adipocito. En otras palabras, lo que les he explicado del GLUT, ¿dónde tendría lugar? El músculo y el adipocito. ¿Sí? Esa expresión que sale, lo coge, moviliza todo y GLUT4 sale por el otro lado, ¿es dónde? ¿En músculo o en adipocito? Acá simplemente para que ustedes vean la relación de la vía glucolítica, ¿está bien? ¿Con quién? Con la vía de las ventosas. La idea no es que se graben todo eso, que lo amplíen y lo vean todo, no. Simplemente que ustedes vean que está relacionado con vía de las ventosas. Pero también, y lo que todo el mundo sí sabe, y todo el mundo se acuerda al final, es que la glucosa, o la vía glucolítica, está relacionada con quién? Con el famoso ciclo de Krebs. ¿Está bien? Y este ciclo de Krebs está relacionado con qué, miren ustedes, con ácidos grasos. ¿Sí? Perfecto. También se encuentra relacionado con la formación de glucógeno. ¿Está bien? ¿Y dónde está la alanina? Por acá está la alanina. Por acá se me escapó la alanina. Bueno. También está relacionado con qué? Con el metabolismo de las proteínas. ¿Está bien? Entonces, para todo ello es importante la glucólisis. Con todos ellos están relacionados. Cuando hablamos del ciclo de las pentosas, recuerden que el ciclo de las pentosas me proporciona ¿qué? ¿Qué es importante en el ciclo de las pentosas? Me proporciona básicamente ribosa. ¿Y eso me sirve para qué? Para la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Está bien? ¿Sí? Y también me proporciona NADH. ¿Cómo hacemos para que se libere insulina? ¿Cómo es que se libera la insulina? Es fácil decirnos, sí, ingresa la glucosa, se quita la glucosa, y como hay glucosa, la insulina sale. Pero no, es todo un procedimiento. ¿Sí? En la membrana plasmática de las células beta hay gran variedad de receptores. Estamos hablando obviamente del páncreas, ¿cierto? Porque estamos hablando de las células beta del páncreas. Entonces, ¿cuáles son esos receptores? Tienen receptores para glucagón, secretina, colecistoquinina, catecolamina, glucosa, etc. Bien, la interacción de estos con el receptor activa la adenilciclasa y se forma el AMP cíclico. ¿Está bien? Muy bien. Y el estímulo más importante para ello, ¿cuál es? La glucosa. Ahora, ojo, el AMP cíclico que provoca salida de calcio, ¿pero de dónde? De la mitocondria. Y ese calcio que sale de la mitocondria, ¿de quién? A la calmodulina. ¿Está bien? Se liga a la calmodulina y polimeriza una proteína limérica que es la tubulina. Esa tubulina forma el aparato estructural de los microtúbulos. ¿Y esos microtúbulos qué hacen? Van a permitir que el gránulo conteniendo ese calcio se desplace desde el aparato de Golgi ¿hasta dónde? Hasta la membrana plasmática. Para eso tienen que recordarse un poco de biología, para poder ver un poquito más. ¿Está bien? Activa también la fosfolipasa A2, que hidroliza un fosfolípido liberando lisofosfolípido. ¿Está bien? ¿Qué hace? Permite que el gránulo de secreción se funda con la membrana plasmática. Para ello recuerden que hay un gránulo ya previamente formado. Hay regulación a corto plazo y regulación a largo plazo.
La respuesta neuronal a la glucosa, hay modelos glucostáticos y también modelos glucodinámicos, ¿eh? Pero en realidad estos modelos no explican la compleja regulación que existe con respecto al comportamiento alimentario. Se dice que las proteínas inducen la saciedad y hay diversos productos metabólicos como el piruvato, lactato y cetonas que inhiben la sensación de hambre. Todos ellos, ¿de acuerdo?, trabajarían para cumplir con esta función. ¿Qué señales tenemos en el tracto gastrointestinal? Los quimioreceptores, ¿cuáles son? A nivel gastrointestinal, que responden a azúcares, ácidos grasos, péptidos y aminoácidos. El ingreso de alimentos en el estómago e intestino proximal activa receptores de distensión, ¿está bien?, y mecanorreceptores. Entonces, cuando llega un momento en que se distiende mucho la cavidad abdominal, ¿cierto?, dice, ya no, hasta ahí nomás. ¿Eh? Por eso es que antiguamente los romanos, cuando tenían esas grandes fiestas, por decir de alguna manera, en las cuales ellos comían, bebían y todo lo demás, ¿está bien?, ¿qué es lo que ellos hacían para combatir este efecto? Porque si ustedes comen, llega un momento en que por más que quieran ya no pueden comer más, ¿cierto? Tienen una capacidad. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Se inducían a la emesis, ¿está bien? Y después seguían comiendo sin ningún problema, porque ya había bajado esta señal, ¿de acuerdo? La distensión y los mecanorreceptores ya habían desaparecido. Entonces, ojo, la colecistoquinina va a ser secretada por el intestino delgado proximal. ¿Qué hace? Inhibe el apetito y es potente inhibidor del vaciamiento gástrico. ¿Bien? También es producida esta colecistoquinina o colecistocinina por neuronas hipotalámicas durante la ingesta y que van a provocar, por lo tanto, provoca saciedad. ¿Está bien? Eso es lo que provoca la CCK. El péptido YY, ¿bien?, ¿qué hace? Atenúa la ingesta de alimentos inhibiendo la motilidad intestinal. Es decir, los intestinos ya no avanzan como normalmente lo hacen, sino lo hacen de manera más pausada, más lenta, de manera tal que la motilidad intestinal, al ser más lenta, causa sensación también de saciedad. La grelina, ojo con la grelina porque es una hormona producida por el estómago y el hipotálamo que incrementa el apetito. Cuando se hacen estudios respecto a apetito, saciedad, ¿de acuerdo?, la grelina es uno de los compuestos importantes a ser dosados. La insulina. La concentración de insulina plasmática en ayunas y la respuesta insulínica a la ingesta de alimentos tiene correlación con la adiposidad corporal, es decir, la cantidad de tejido graso o, como vamos a llamar, el exceso de grasa que puede estar en nuestro organismo. La insulina modula el balance energético inhibiendo la ingesta de precursores energéticos e incrementa la termogénesis. ¿De acuerdo? Es por eso que las personas que tienen mayor tejido adiposo sienten más calor. ¿Bien? Entonces tienen más panículos adiposos. Hace frío y dicen, no hace frío, está bien, está normal. Cambio que dicen, no, hace mucho frío, yo me congelo. ¿Bien? Eso depende mucho de la cantidad de tejido adiposo que contenga la persona. La sensibilidad al efecto de la colecistoquinina para inducir saciedad se potencia por la insulina en el sistema nervioso central. Bien. Ahora sí vamos a ver la regulación ya a largo plazo. La leptina es un compuesto que ha sido estudiado desde hace mucho tiempo ya. ¿Está bien? Hay muchos estudios relacionados con la leptina, porque la leptina se ha visto que cuando es administrada disminuye de manera drástica el apetito e incluso induce la pérdida de peso. ¿Sí? Entonces hay múltiples estudios con ese caso. El mecanismo por el cual actúa la leptina es doble. Uno, disminuye la gana de ingerir alimentos, ¿de acuerdo? E incrementa el gasto energético. ¿Cómo lo hace? A través de la activación del sistema nervioso simpático. De esa manera produce el efecto
de disminuir el peso. Habíamos hecho referencia que había como 20 tipos de GLUTs. Acá solamente hay 5. GLUT 1 lo encuentran en el cerebro, eritrocitos y placenta. GLUT 2, ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿Dónde está? Intestino, ahí es donde lo hemos visto, pero además está en hígado, riñón, las células metapancreáticas. ¿Está bien? ¿Dónde? Básicamente, ¿dónde se hace? Gluconeogénesis. ¿Está bien? Perfecto. GLUT 3, disculpen ustedes, está en la placenta. ¿Está bien? Y también en las neuronas. GLUT 4, músculo esquelético, corazón y tejido adiposo. Y el GLUT 5 está en el intestino delgado y transporta fructosa. Eso también lo han visto ustedes en una lámina que les he demostrado anteriormente. Ahora, pueden ustedes darse cuenta de un término que lo han manejado en el capítulo precedente y ustedes también lo han visto en la práctica, que es el KM. ¿Qué es el KM? Yo lo repetí en la práctica como 100 o 200 veces que es el KM. ¿Alguien me puede decir qué es el KM? Es la concentración del sustrato con la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Perfecto. Eso es KM. Bien. Y ustedes pueden observar diversos KMs. ¿De acuerdo? Por ejemplo, GLUT 1 tiene un KM entre 5 y 30, GLUT 2 KM 60, GLUT 3 de 1 a 2, GLUT 4 de 2 a 5. ¿Qué me indica KM? Cuanto mayor es el KM, menor es la afinidad. Bien, eso es lo que digo. Y vean ustedes la glucosa. Ya habíamos visto cuáles son los destinos metabólicos. Habíamos visto, sí, de la vía de las pentosas. ¿Está bien? Habíamos hablado también de qué? De la biosíntesis de glucógeno. También, obviamente, tiene que pasar por glucólisis o glucólisis. ¿Bien? Y también la glucosa me sirve para la vía de los ácidos urónicos. La vía de los ácidos urónicos es importante para ustedes también porque va a servir para que se puedan excretar ¿qué? Los fármacos. ¿Está bien? Ahora sí, entremos a glucólisis. Ya hemos visto, como le digo, la vía oral, pasa el estómago, intestinos, pasa el eritrocito, me la porta y qué es lo que pasa a través de él. Ahora vamos a ver qué sucede con la glucosa cuando entra vía glucolítica o glucólisis. La glucólisis es una vía, ¿de acuerdo?, en la cual la glucosa al final termina convirtiéndose en ¿qué? En piruvato. ¿Está bien? Eso creo que todo el mundo lo tiene ya grabado. ¿Sí? Es una serie de secuencias que conllevan que la glucosa llegue a piruvato. La primera fase, las hexosas van a ser fosforiladas, ¿sí? ¿Cuánto? 2 veces por el ATP. ¿Bien? Y en una segunda secuencia, las de reacciones, las triosafosfatos producen ATP. Pero miren ustedes, la glucólisis forma como otro ¿qué? ATP, productos, ATP, NADH y piruvato. El piruvato ya lo habíamos visto previamente, ¿cierto? Lo único que tiene que agregarle a esos productos es el ATP y el NADH. El ATP se forma con fosforilación a nivel de sustrato. ¿Bien? El NADH se convierte a partir del NAD. ¿Para qué? Para permitir que la glucólisis siga operando. En conclusión, si no se forma NADH, ¿qué pasa con la vía glucolítica? ¿Sigue o no sigue su camino? Se para. No hay más. ¿Bien? Y el piruvato debe ingresar a la mitocondria, donde va a ser convertido en 2 cosas: acetil-CoA y oxalacetato. Y de esa manera ingresa ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. ¿Bien? Perfecto. Para que esta glucólisis tenga lugar, hay unas enzimas, la hexoquinasa. ¿La hexoquinasa qué hace? Cataliza la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato, que es el primer paso, lo fosforila. ¿Y quién participa ahí? Como ustedes pueden ver, la hexoquinasa. De esa hexoquinasa existen 4 tipos de hexoquinasa o 4 enzimas. ¿Está bien? ¿Cuáles son? Fácil, 1, 2, 3 y 4, pero ojo con la 4. La 4 tiene un nombre diferente. ¿Cuál es la 4? La 4 es la hexoquinasa.
Perdón, la glucoquinasa. ¿Está bien? También se le llama A, B, C y D. La 1, 2 y 3 está ¿en dónde? En todos los tejidos. Tiene un km entre 40 y 170 micromolar, y la de cerebro particularmente tiene un bajo km. ¿Sí? Puede fosforilar también fructosa, manosa y glucosamina, esta exoquinasa. ¿Sí? La exoquinasa 4 en la periodicidad también se denomina glucoquinasa, y solamente como glucoquinasa está en el hígado. Solamente como glucoquinasa está en el hígado. ¿Bien? Es específica para glucosa y tiene un km entre 5 y 12 milimolar. Bueno, acá lo que vamos a ver por si acaso son las secuencias, ¿está bien? ¿Cómo va la vía glucolítica? Si ustedes lo ven en un libro, van a verlo todo en una secuencia, ¿de acuerdo? Acá está uno tras otro, y creo que van a ver ustedes acá el cambio de energía libre. ¿Sí? Cuanto más electronegativo es más irreversible. Entonces, de glucosa más ATP da glucosa 6-fosfato más ADP. ¿Bien? Lo fosforiló. ¿Qué pasó con el fosfato que estaba acá? Se pasó a la glucosa y me quedo como ADP. Cuando hablo de que es irreversible, quiere decir lo siguiente. ¿Cómo se los explico? Vamos a suponer que yo tengo una persona. Vamos a suponer que esta ventana se puede abrir y la persona se puede lanzar por esa ventana. Si esa persona se lanza por la ventana y regresa por el mismo sitio, es decir, da un salto y regresa al aula de nuevo, eso es reversible. ¿Está bien? Pues eso es imposible. Bueno, pero si lo hace es reversible. ¿Está bien? Pero si esa persona que se lanzó hacia el primer piso viene y aparece por la puerta posterior, esa es otra vía y por lo tanto es irreversible. ¿Se entendió? ¿Sí? Reversible cuando lo hace por la misma vía, irreversible cuando lo hace por otra vía. Entonces, ¿quiénes participan acá? Exoquinasas, la 1, la 2 y 3, y en el hígado, ¿cierto? La exoquinasa 4, o también denominada glucoquinasa. Esta glucosa 6-fosfato que está acá, pasa acá, ¿cierto? Y por acción de una glucosa 6-fosfato isomerasa, la convierte en fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, ¿cierto? Con ATP y por la enzima de la fosfofructoquinasa 1, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿está bien? Es convertida en fructosa 1,6-bisfosfato. Esa fructosa 1,6-bisfosfato, en presencia de la fructosa 1,6-bisfosfato aldolasa, da gliceraldehído 3-fosfato, ojo acá, gliceraldehído 3-fosfato más dihidroxiacetono-fosfato. Ojo, ¿por qué? Porque este gliceraldehído 3-fosfato, ¿está bien?, me da dihidroxiacetono-fosfato, es decir, este gliceraldehído me da esto aquí. ¿Bien? Entonces, pero ese gliceraldehído 3-fosfato, en presencia de NAD, fosfato inorgánico y gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, me da 1,3-bifosfoglicerato más NADH. ¿Bien? El 1,3-bifosfoglicerato más ADP me da 3-fosfoglicerato en presencia de la fosfogliceroquinasa. Este es 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa, 2-fosfoglicerato en fosfonol-piruvato por la enolasa, la fosfonol-piruvato más ADP me da piruvato. Acá miren ustedes, delta de 7.5, menos 7.5. ¿Reversible o irreversible? Cuanto más electronegativo, segunda vez que lo repito, cuanto más electronegativo es el cambio de energía libre, es irreversible. Es decir, si ustedes quieren que de piruvato pase a fosfonol-piruvato, no se va a poder. ¿Está bien? Y ese piruvato, por la lactato deshidrogenasa, me da lactato. Piruvato me da lactato. ¿Está bien? Y también miren ustedes, negativo, menos 6. Es irreversible. Muy bien. Pueden ver ustedes acá, esto es lo mismo que les he mostrado previamente, simplemente que está en un solo dibujo. ¿De
acuerdo? Acá está la glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué hay acá? Miren ustedes, yo sé, no sé si pueden ver el fondo, hay uso de 2 ATPs, ¿bien? En la primera parte, o fase 1, ¿está bien? Y la fructosa 1,6-bifosfato me da dihidroxiacetona-fosfato o glicerol de dihidrotrifosfato. Pero miren ustedes lo siguiente, lo curioso, para que se den cuenta cuando estén estudiando, que dihidroxiacetona-fosfato no está al mismo nivel que glicerol de dihidrotrifosfato. ¿Por qué? Porque dihidroxiacetona-fosfato también me puede dar glicerol de dihidrotrifosfato. Y de ahí continúa. Es decir, a partir de la glucosa obtengo ¿qué? 2 piruvatos. ¿Sí? Muy bien. Y ven ustedes acá, ADP forma ATP 1, ADP forma ATP 2, lo mismo 3 y lo mismo 4. En esta segunda fase o fase 2 hay formación de 4 ATPs, menos 2 usados al inicio, neto 2. Ojo, no he entrado en mitocondria, por si acaso. Todavía no he entrado en mitocondria, ¿cierto? ¿Sí? Por si acaso, para aquellos que están viendo otras opciones, todavía no. No he entrado en mitocondria todavía, está en piruvato.